Radio Primavera, primera estación cristiana en el departamento. Radio Primavera, la estación de tu nueva fe. nos creaste con un propósito. Iglesia, Comunidad Vida con Propósito de las Asambleas de Dios presenta su programa Vidas con Propósito, un espacio para volver a vivir, donde la paz y la palabra de Dios son nuestros protagonistas. Los invitamos para que se queden con nosotros bajo la dirección del Espíritu Santo. Creaste para alabarte. En las salas de los hospitales hay muy pocos ateos. Bienvenidos a Vidas con Propósito para volver a vivir. Les habla Oscar Plata y hoy continuamos con la serie Raíces de la Fe Cristiana. El séptimo tema para hoy, la sanidad divina. Y como de costumbre nos acompaña el pastor Ángelo Becerra. Buenos días, Ángelo, y bienvenido a Vidas con Propósito. Gracias, Oscar. Muy buenos días a usted, buenos días a todos nuestros oyentes, a todos los amigos que nos escuchan miércoles y viernes en nuestro programa Vidas con Propósito. Esperamos que esta serie de Raíces de la Fe Cristiana esté sirviendo de fundamentación en lo que nosotros creemos, en la Biblia. Todos los hombres y mujeres con sano juicio desean el bienestar físico y mental, y se han escrito variedad de libros sobre la sanidad divina. Sin embargo, muchos cristianos aún hoy todavía sufren en sus cuerpos de diversas enfermedades. Pastor Ángelo, algunos sectores del cristianismo creen que la sanidad divina y los milagros fueron eventos que aplicaron únicamente en el primer siglo cuando la iglesia cristiana nació. ¿Qué le respondería? Yo le respondería con Hebreos 13:8. Dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Esta idea, Oscar, de que no hay sanidad divina en la actualidad ataca uno de los atributos de Dios, el cual es la inmutabilidad, que quiere decir que Dios no cambia. No solo vemos sanidades y milagros en los evangelios, en el libro de los Hechos, sino que también nosotros vemos en la historia del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento sanidades. Digamos que los milagros y sanidades, Oscar, son una de las formas como Dios muestra tangiblemente su poder, aunque hay también que reconocer que no es algo usual, sino que sucede cada vez que Dios tiene un propósito específico con el hombre. Ángelo, ¿la sanidad divina es uno de los pilares de la fe cristiana? ¿Podríamos considerarla como una doctrina bíblica? El término doctrina viene del griego didaskalia y significa enseñanza. Y la iglesia desde los primeros siglos, Oscar, de su fundación consolidó cuáles eran esas enseñanzas básicas sobre las cuales se fundamentaría la fe. Y la sanidad divina fue una de ellas. Recordemos que Jesús les dijo a sus discípulos originales que enseñaran a los nuevos discípulos todas las cosas que Él les había mandado. Y bueno, voy a leer el versículo, Mateo 28:19-20 dice, por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Por lo tanto, Oscar, la sanidad divina sí podemos considerarla como una de las doctrinas básicas del cristianismo. De hecho, gran parte del ministerio de Jesús y del ministerio de los apóstoles fue caracterizado por las sanidades y los milagros. Si la sanidad divina entonces es una doctrina bíblica, esto quiere decir que la sanidad divina está regulada por la misma Biblia. Así es, Oscar, indiscutiblemente. La práctica de la sanidad divina está supeditada a lo que diga las Escrituras. Es inadmisible que en aras de la sanidad divina entonces nosotros tengamos que aceptar algo que no está en la Biblia. Ángelo, si bien es interesante este concepto, porque en la actualidad hay personas que están haciendo sanidades usando métodos extrabíblicos como tomando bebedizos, aguas, usando pañuelos o haciendo cosas extrañas. Sí, Oscar, nuestro modelo y marco de referencia siempre debe ser la Biblia. Obviamente, si lo que queremos es agradar a Dios. Algunos, defendiendo sus prácticas extrañas, alegan que ¿recuerda usted que Pedro sanaba con la sombra? O otros dicen que Pablo pues ministraba sanidad tocando algunos pañuelos, ¿sí?
Y otros inclusive dicen que un muerto resucitó en el Antiguo Testamento cuando tocó los huesos del profeta Eliseo. Esto es muy delicado, Oscar. A la luz de la hermenéutica es la correcta interpretación o las herramientas para la correcta interpretación bíblica, nosotros no podemos volver doctrina a pasajes de libros históricos. Lo que hay que resaltar de estos pasajes que acabé de mencionar no es la forma, sino el fondo, que hubo una sanidad y tampoco vemos que la manera, o sea, la forma como se hizo, se repitiera continuamente dentro de la iglesia. ¿Cómo debería entonces ser ministrada una sanidad o un milagro? Esta pregunta es muy buena, Oscar, porque hoy día se están metiendo unas prácticas bien extrañas a la iglesia si las miramos con la lupa de la Biblia. Yo he escuchado de supuestos ministros, dice que Dios los ha guiado a pegarle un puño en el estómago a alguien para sanarlo de pronto de un cáncer estomacal. También he visto por televisión que otros para sanar tiran el saco, ¿sí? El traje a la multitud, entonces la multitud se cae y en ese momento reciben sanidad y muchas otras cosas por el estilo. Pero a la luz de la Biblia, Oscar, la sanidad o cualquier otro milagro deben darse en el nombre de Jesús, y se lo leo. Marcos 16, 17 al 18 dice: estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. Pondrán la mano sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Hechos 3:6 dice: no tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Hechos 9:34. Eneas, le dijo Pedro, Jesucristo te sana. Levántate y tiende tu cama, y al instante se levantó. Les aseguro que si tienen fe, tan pequeña como un grano de mostaza, podrán decirle a esta montaña: trasládate de aquí para allá, y se trasladará. Para ustedes, nada será imposible. Puedes creer, las montañas se moverán, los enfermos se sanarán, tu vida Dios cambiará. Si puedes creer, los cielos se abrirán, gloria descenderá, su fuego te abrazará. Si puedes creer, su gloria verás, su amor sentirás, su poder tocará. Estamos en Vidas con Propósito, la sanidad divina. Pastor Ángelo, ¿cómo sabemos que alguien que ministra sanidades o milagros proviene de Dios? Es difícil la pregunta, pero permítame le contesto con la Biblia. Hechos 3:12 dice: al ver esto, Pedro les dijo: pueblo de Israel, ¿por qué les sorprende lo que ha pasado? ¿Por qué nos miran como si por nuestro propio poder o virtud hubiéramos hecho caminar a este hombre? Y Hechos 14, el 8 al 15 dice: en Listra vivía un hombre eliseo de nacimiento que no podía mover las piernas y nunca había caminado. Estaba sentado escuchando a Pablo, quien al reparar en él y ver que tenía fe para ser sanado, le ordenó con voz fuerte: ponte en pie y enderézate. El hombre dio un salto y empezó a caminar. Al ver lo que Pablo había hecho, la gente comenzó a gritar en el idioma de Licaonia: los dioses han tomado forma humana y han venido a visitarnos.
A Bernabé lo llamaban Zeus y a Pablo Hermes porque era el que dirigía la palabra. El sacerdote de Zeus, el dios cuyo templo estaba a las afueras de la ciudad, llevó toros y guirnaldas a las puertas y con toda la multitud quería ofrecerles sacrificios. Al enterarse de esto, los apóstoles Bernabé y Pablo se rasgaron la ropa y se lanzaron por entre la multitud gritando: Señores, ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres mortales como ustedes. Las buenas nuevas que les anunciamos es que dejen esas cosas sin valor y se vuelvan al Dios viviente que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Oscar, es imposible a la luz de la Biblia que un hombre que haga sanidades o que haga milagros por el poder de Dios se adjudique a sí mismo tal poder y busque resaltar su nombre o el de su iglesia o el de su ministerio. No vemos que Pablo, Pedro o Bernabé organizaran cruzadas de sanidades enviando sus currículos para que en las diferentes localidades los recibieran como los siervos de Dios. Tampoco vemos que los apóstoles llamaran a tal reunión cruzada o culto de milagros y sanidades, o ven y recibe tu milagro, o pacta por tu milagro, porque eso solo lo hacía Dios cuando a él le placía, no cuando los apóstoles querían programar. ¿Qué pasa cuando un predicador o ministro pide abierta o indirectamente dinero a cambio de la sanidad o milagro? Tal ministro no es de Dios, Oscar. Es un falso profeta disfrazado de ministro de Cristo. Y Jesús mismo, vea que cuando comisionó a los discípulos al enviarlos por Palestina a predicar, les dijo lo siguiente, Mateo 10:8. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los que tienen lepra, expulsen a los demonios. Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. Pero Ángelo, no podemos negar que a pesar de esto, tales ministros efectúan milagros y sanidades. ¿Esto no es muestra de que Dios está con ellos? Oscar, ni los milagros, ni las sanidades, ni los prodigios son garantía que alguien sea un verdadero ministro del Evangelio ni que Dios esté con él. Jesús mismo lo dijo, Mateo 7:22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Marcos 13:22 dice, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán señales y milagros para engañar de ser posible aún a los elegidos. Mateo 24:5 dice, vendrán muchos que usando mi nombre dirán yo soy el Cristo y engañarán a muchos. En pocas palabras, las sanidades y milagros no quiere decir que lo que esa persona enseña sea la verdad. Así es. ¿Cómo era el modelo de Jesús para hacer sanidades y milagros entonces? Su modelo era el anonimato, o sea, Jesús no usaba al sanado como el conejillo de presentación para otra cruzada de sanidades y milagros. Por ejemplo, cuando sanó a un leproso, él le dijo lo siguiente, eso está en Mateo 8:4. Mira, no se lo digas a nadie. Hoy hacemos lo contrario, ¿no? Díselo a todo el mundo, ¿no? No, dice, mira, no se lo digas a nadie, le dijo Jesús, solo ve, preséntate al sacerdote y lleva la ofrenda que ordenó Moisés para que sirva de testimonio. Pastor Ángelo, ¿todos los que creen en Jesús tienen el poder de hacer sanidades y milagros? A esa conclusión podríamos llegar si hiciéramos una lectura ligera de Marcos 16, 17 al 18 que nosotros ya leímos. Pero como debemos interpretar la Biblia a la luz de toda la escritura, ¿sí?, que es la regla por excelencia de hermenéutica, no sería correcto llegar a esa conclusión. Miremos lo que dice Pablo. Primera a los Corintios 12, 29 al 30. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones para sanar enfermos? ¿Hablan todos en lenguas? ¿Acaso interpretan todos? O sea, no es que Pablo esté contradiciendo a Jesús. Más bien lo que dijo Jesús es que los que creen, o sea, el grupo de su iglesia, él está haciendo referencia a todo el grupo global, total de su iglesia. O sea, el grupo de su iglesia tendría la capacidad, Oscar, de operar con ese poder. Esto concuerda exactamente con lo que el apóstol nos enseña pues en esta carta a los Corintios que acabamos de leer. Así que dentro de la iglesia, Oscar, algunos pueden tener el don de la sanidad, mientras que otros tienen otro don. Y nadie dentro del cuerpo de Cristo pues debería hacer alarde del don que le ha sido dado, pues no le fue dado para sí mismo, sino que le fue dado para el beneficio de los demás. ¿Por qué unas personas son sanadas o reciben milagro y otras no? Bueno, hay dos respuestas bíblicas para esas situaciones. La primera de ellas es que no hace parte del propósito de Dios. O sea,
En los tiempos de Jesús, Oscar, no todos fueron sanados. Cada sanidad y milagro de Jesús obedecía a un propósito específico del Padre. Así como Naamán fue sanado de su lepra, siendo que él era sirio, y habían tantos leprosos en Israel, muchas personas de Palestina no fueron sanadas por Jesús porque no correspondía al propósito específico de Dios para esas personas. La segunda razón es por la cual las personas a veces no son sanadas es por la incredulidad. O sea, la incredulidad se convierte en un impedimento. Los evangelios nos registran que muchos no fueron sanados, Oscar, no porque Dios no quisiera o porque ese no fuera el propósito del Señor, sino por la dureza o la incredulidad que había en el corazón de la gente. Mateo 13:58 dice: y por la incredulidad de ellos no hizo allí muchos milagros. ¿Quién lo creyera? Jesús, ¿no? Está hablando de Jesús. Por la incredulidad de la gente, Jesús no hizo muchos milagros. Eso que usted mencionó sobre que a veces no hace parte del propósito de Dios sanar a alguien es bíblico. ¿Podríamos decir que el propósito de Dios es que alguien esté enfermo? Bueno, esto es bien complicado de entender, pero si creemos en lo que la Biblia dice, tendremos que aceptar esta verdad. Le voy a leer solamente un versículo. Gálatas 4:13 dice, está hablando Pablo, le está hablando a la iglesia de Galacia. Como bien saben, la primera vez que les prediqué el evangelio fue debido a una enfermedad. O sea, si Pablo no se enferma, no va a Galacia y no les predica el evangelio. Estamos en Vidas con Propósito, la sanidad divina, la doctrina de la sanidad divina. Ángelo, algunos predicadores dicen que los cristianos debemos gozar de una salud inquebrantable y que toda enfermedad en el creyente es por pecado o falta de fe del mismo. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Oscar, quienes dicen eso parece que no hubieran leído la Biblia. Revisemos algunos pasajes, porque no tenemos mucho tiempo. Job mismo, a pesar de ser piadoso, sufrió enfermedad. Eso está en Job 2:7. Sara, Rebeca, Ana y otras mujeres de Dios fueron estériles. El patriarca Isaac se quedó ciego en su vejez. Eso lo dice Génesis 27:1. Epafrodito, el incansable colaborador de Pablo, estuvo enfermo de muerte. Eso está en Filipenses 2, del 25 al 27. El mismo Pablo, con toda su unción espiritual, declara que él dejó a Trófimo enfermo en Mileto, segunda de Timoteo 4:20. Pablo le dice a Timoteo que tome vino en lugar de agua a causa de sus frecuentes enfermedades estomacales. Eso está en primera de Timoteo 5:23. Pablo declaró que la razón que lo llevó a predicarles el evangelio a los de Galacia fue una enfermedad en su cuerpo, que ya lo leímos Gálatas 4:13. Pablo le pidió 3 veces al Señor que lo sanara de una enfermedad y él no se lo concedió, segunda a los Corintios 12, del 7 al 9.
Personalmente comparto el pensamiento del teólogo Wayne Grudem, que dice lo siguiente: probablemente todos los cristianos estarían de acuerdo con que en la expiación Cristo ha comprado para nosotros no solo completa libertad del pecado, sino completa libertad de nuestras debilidades y dolores en su obra de redención. Y todos los cristianos tampoco dejarían de estar de acuerdo en que nuestra plena y completa posesión de todos los beneficios que Cristo ganó para nosotros no vendrá hasta su regreso. Ángelo, ¿hay falta de fe si se está enfermo, tomar medicinas, ir al médico o practicarse alguna cirugía? Yo diría que, Oscar, que si Dios no ha intervenido en medio de nuestras enfermedades, entonces sería falta de sensatez, falta de sabiduría, de sentido común, pues no acudir al médico, no tomarnos los medicamentos o no someternos a una intervención quirúrgica. Jesús avaló el ejercicio de la medicina al decir los enfermos necesitan médico, y Pablo es condescendiente con Timoteo al decirle que en lugar de agua beba vino a causa de sus enfermedades. Bueno, Ángelo, si es cierto que todas las enfermedades son maldiciones que permanecen en la vida de las personas. Debemos aceptar una cosa, Oscar, y es que la enfermedad y la muerte fueron consecuencias del pecado de Adán y Eva. Pero de ahí a catalogar que toda enfermedad sea una consecuencia directa a modo de maldición por el pecado, pues eso es falso. Algunas veces la enfermedad tiene como propósito que el hombre, que el hombre glorifique a Dios. Y también muchas enfermedades es a causa de nuestros malos hábitos alimenticios. Tal cual. Juan 9, del 1 al 3 dice: a su paso Jesús vio un hombre que era ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron: Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó, él o sus padres? Ni él pecó ni sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Ahora, dado que la muerte no será quitada sino hasta el juicio final, Oscar, la muerte se vale de la enfermedad para destruir al hombre. Es más, no deberíamos ver siempre la enfermedad con malos ojos, pues muchas veces la enfermedad no es más que el aviso del organismo para que le prestemos atención y no nos vayamos a morir antes de tiempo. Más bien la enfermedad lo que nos recuerda, Oscar, es que debemos estar preparados para partir con el Señor en cualquier momento. ¿Las enfermedades son influencias demoníacas? Algunas sí, otras no. Los evangelistas en algunas ocasiones asocian la enfermedad a algún espíritu maligno que la produce. Mateo 17 y 18 dice: Jesús reprendió al demonio, el cual salió del muchacho y éste quedó sano desde aquel momento. Lucas 11:14 dice: en otra ocasión Jesús expulsaba de un hombre a un demonio que lo había dejado mudo. Cuando salió el demonio, el mudo habló y la gente se quedó asombrada. Lucas 13:11, y estaba allí una mujer que por causa de un demonio llevaba 18 años enferma. Andaba encorvada y de ningún modo podía enderezarse. Estos pasajes nos muestran que sí hay enfermedades producto de una posesión demoníaca o una influencia demoníaca. Pero en otras ocasiones, Oscar, las enfermedades no estaban siendo ocasionadas por influencias de demonios. Mateo 4:24 dice: su fama, la de Jesús, se extendió por toda Siria, y le llevaban todos los que padecían diversas enfermedades, los que sufrían de dolores graves, los endemoniados, los epilépticos y los paralíticos, y él los sanaba. Note que aquí, Oscar, los endemoniados están mencionados como un rubro aparte de los demás enfermos. Para concluir, Ángelo, quizás algunos de los que nos escuchan están pasando por alguna enfermedad, o posiblemente uno de sus familiares están en alguna clínica. ¿No le parece que oremos a favor de estas personas para que Dios en su amor y soberanía les sane? Me parece muy bien, Oscar, y vamos a pedirle al Señor que, como usted decía, en su amor, en su gracia y en su soberanía, obre a favor de las personas que hoy creen y le piden con un espíritu humilde, sencillo y creyendo que Él nos puede sanar. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, tú conoces cada necesidad de salud que hay entre quienes nos han escuchado, Señor. También sabes quienes creen que tú puedes obrar un milagro de sanidad en sus cuerpos o en el de sus familiares que quizás están en los hospitales o en las clínicas. Yo te pido, Señor, que en tu voluntad soberana y en tu amor inefable, que por el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz, como Él sufrió en su cuerpo nuestros dolores y nuestras enfermedades, Señor, seas tú dando salud a estas vidas para la gloria de tu santo nombre. Señor, que tu nombre sea glorificado y conocido en estas vidas,
y que tu nombre, Señor, sea enaltecido por ellos. Gracias porque podemos acudir a ti con plena confianza de que nos oyes y que te interesas en medio de nuestras situaciones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sobrenatural. Estimada audiencia, le invitamos a las reuniones de la comunidad Vida con Propósito. El próximo domingo continuamos con la serie ¿Cómo diferenciar la verdad del error?, con el tema ¿Cómo no dejarse engañar del materialismo? Pastor Ángel, una breve degustación del tema de este domingo. Bueno, Oscar, el materialismo es algo sigiloso. ¿Quién no quiere estar bien? ¿Quién no quiere tener dinero? ¿Quién no quiere estar cómodo, no pasar necesidades? Pues todo el mundo lo queremos. Por lo tanto, este se ha vuelto uno de los temas recurrentes en los púlpitos. Se usa mucho el Dios te va a bendecir. Los hijos de Dios no tienen que pasar por necesidad, no tienen que pasar por pobreza, y en medio de eso se ha metido una falsa fe, una falsa confianza, y la gente hoy día ama más las bendiciones que al bendito. La gente hoy busca más al dador de las bendiciones que a las bendiciones que al dador de ellas. Entonces, Oscar, creo que este tema es importante porque si no le prestamos atención al materialismo, el materialismo nos puede enamorar tanto que descuidamos lo que en verdad vale, lo eterno. Si deseas comunicarte con nosotros, nos puedes llamar al teléfono móvil 316-328-4637. Al igual nos puede escribir cualquier comentario o sugerirnos algún tema que usted desea que tratemos en este espacio al correo electrónico comunidadvidaconpropósito@gmail.com comunidadvidaconpropósito@gmail.com, o nos puede seguir en Facebook en Vidas con Propósito. Aquí también encontrará los programas que emitimos por este espacio. Recuerda, nos encontramos el próximo miércoles en esta misma hora, 7:30 a 8 de la mañana. También nos puede escuchar a través de internet en radioprimavera.com. Gracias por escucharnos, les deseamos que pasen un día muy feliz. Iglesia Comunidad Vida con Propósito te invita a las reuniones los días domingo 5 de la tarde en el Colegio Americano, en la carrera 18, número 1922 en Bucaramanga. Ven y recibe de la presencia de Dios. Tú nos creaste para alabarte. Tú nos creaste